conceptos que nos enseñan en administración, pero son conceptos como muy no tan prácticos. Queremos ver cómo los ejecuta una persona con tu perfil, con tu experiencia. Entonces, así van enfocadas las preguntas. Nosotros, como ya te comentó Javier, somos estudiantes de último semestre de Administración de Empresas de la Universidad Central. Y bueno, queríamos como pedirte el permiso de grabar esta sesión porque la actividad nos exige grabarla y subirla a YouTube. Entonces queremos contar con tu permiso. Hmm, Bueno, pues solo que me tengo que cuidar más de lo que diga, pero bueno. Listo, listo, listo. Bueno, vamos a comenzar nuevamente como con la presentación para toda la parte de YouTube para que nos quede bien la actividad del video. Entonces, buenas tardes, mi nombre es Alejandra Duarte y hoy junto con mi compañera Diana Contreras estamos con el director financiero corporativo Oscar Rivera del grupo, la compañía Levapan. Entonces queremos que nos cuentes un poco de ti, de tu experiencia y como que nos des un poquito de contexto de lo que tú haces. Muchas gracias. Pues no, yo estoy trabajando desde el año 1979. Soy caleño, estudié economía en la Universidad de San Buenaventura de Cali y estudié después contaduría pública en la Universidad Javeriana. Eh, pues tengo 43 años trabajando. La gran mayoría de ese tiempo he tenido como responsabilidad las áreas financieras de las compañías en las que he estado. Eh, en Cali mi gran experiencia fue en el Grupo Carvajal. Allá trabajé 28 años, de los cuales unos 20 años fui el vicepresidente financiero del Grupo Carvajal para 18 países. Y después, cuando terminé el ciclo en Cali, me vine a Bogotá y también he trabajado como vicepresidente o director de finanzas en empresas de distintos sectores. Estuve en el mundo hotelero con el grupo de Hoteles Dan. Estuve también con la responsabilidad financiera en la empresa de gimnasios Bodytech. Eh, y en un par de épocas de mi vida he tenido la responsabilidad de ser presidente de empresas. En Cali, mi último trabajo en Carvajal fue ser presidente del grupo editorial Norma por 3 años y medio. Y en Bogotá tuve también el gusto de ser presidente de una empresa de aceros especiales que se llama la Compañía General de Aceros, donde estuve por 3 años y medio como presidente. Si bien he disfrutado siendo presidente de empresas, disfruto mucho más siendo el financiero. Tal vez por lo que me siento como pez en el agua en este trabajo, por todos los años que lo he hecho. Y pues cuando uno ha tenido una responsabilidad de este estilo, eh, pues acaba habiendo vivido todo tipo de experiencias. Imagine lo que puede pasar en 30 y pico de años en empresas de esos tamaños, en temas de problemas contables, de problemas de impuestos, de problemas de tesorería, de problemas de planeación estratégica, de problemas de compra y venta de compañías, de manejo de tesorería, de manejo de bancos. Eh, la verdad, pues eh, es un trabajo que al nivel al que me ha tocado hacerlo no es fácil. Eh, es muy desvelador porque cuando pasan circunstancias difíciles, son muy difíciles, ¿no? Entonces, pero si estoy todavía acá vivo, quiere decir que hemos podido superar todas las barreras que se nos han presentado. Entonces, esa es mi historia, esa es mi experiencia y pues con mucho gusto dispuesto a contestarles algo que les pueda servir para su formación, para su trabajo y para su carrera. Listo, muchas gracias. Aunque sabemos que tu fuerte un poco es las finanzas y la parte financiera, quisiera preguntarte cómo es más conceptos administrativos. Entonces, yo quería preguntarte, ¿qué tan importante crees que es incluir la innovación como cultura organizacional en una empresa?
Bueno, cuando uno tiene una responsabilidad como esta, uno interactúa todo el tiempo con el equipo comercial, con el equipo de producción, con el equipo de innovación. No sé si la pregunta tuya esté enfocada hacia la innovación de productos o a la innovación del manejo y de la información y de las finanzas. ¿Por dónde quieres que enfoque la respuesta? Pues si me podría dar una innovación, digamos, general, hacia todo tipo de innovación que se pueda dar en la empresa. ¿Qué tan Ok. importante crees que es incluirla como tal en la cultura que se vive en la empresa? Bueno, entonces de verdad uno debería separar innovación de lo que se llama innovación de productos o de procesos productivos, de innovación en la administración o en el manejo de la información. En lo primero, pues la innovación es la herramienta que tenemos en las empresas para generar nuevos productos, para lograr tener reducciones en los costos, para ser competitivos, para posicionarnos mejor contra la competencia. Y es un trabajo, yo diría que científico, ¿no? Eh, en el mundo en que me muevo ahora, es el mundo de los alimentos y la biotecnología, pues la innovación es, pues es la diferencia entre tener futuro y no tener futuro. Es algo en lo que hay que invertir en laboratorios, hay que invertir en científicos, hay que invertir en experimentos, en ensayos para estar generando nuevos productos. Es muy común en el mundo industrial hablar de porcentajes de las ventas que provengan eh, de referencias o de productos que se hayan inventado en los últimos 3 años. Hay empresas que dicen que el 3% de la venta debe provenir de esas innovaciones. Hay otras que son mucho más lanzadas y dicen que el 10 o el 20% de las ventas deben provenir de innovaciones. Y eso es lo que hace que un grupo se mantenga activo y competitivo. Eso es un poco en cuanto a la parte, digamos, de productos y tal. Si vamos a la innovación de los procesos productivos, pues es estar actualizando los equipos. Los equipos pues se vuelven obsoletos, unos más rápido que otros. Y cuando un equipo se vuelve obsoleto, normalmente voy a quedar compitiendo contra empresas que sí lo hayan hecho con costos más altos. Entonces, al perder competitividad, pues puedo poner en riesgo la sostenibilidad de mi compañía. Entonces, la innovación también hay que considerarla en la parte de los equipos productivos. Y de ahí para allá brincamos a la innovación en todo lo que tenga que ver con los procesos administrativos y financieros. Muy probablemente allí juegue mucho, por un lado, pues teorías administrativas, o por otro lado, el uso de las herramientas de tecnología de la información, de sistemas. Si las compañías pues no invierten en sistemas, eh, pues se van a obsoletear también. Entonces, la tecnología de información ayuda en todos los ámbitos, desde tener menores gastos administrativos hasta suministrarle herramientas a la fuerza comercial y de mercadeo, eh, con muchas cosas que se están empezando a usar ahora, como, como la inteligencia en los negocios, como información masiva, para ayudar a tomar mejores decisiones comerciales. Eh, y pues lo estamos viendo también, por ejemplo, en el Estado. Los gobiernos nuestros han logrado mejorar todos los niveles de recaudo en la tributación, pues por haber sistematizado las facturas, por haber sistematizado la información de las personas y de las sociedades. Y ya estamos viendo cómo a cada contribuyente en Colombia le llega a su computador una declaración de renta sugerida, le llega eh, una información de todo lo que hizo durante el año. Y pues cada vez estamos siendo pues más revisados. Imagínense lo que está pasando en la humanidad con los celulares. Ya esas plataformas gigantes saben dónde estamos,
qué comimos, qué compramos. La tecnología la tenemos por todos los lados. Y en el mundo empresarial, pues no es una excepción. Eso, pues, unos breves comentarios en torno al tema de innovación en distintos niveles. Vale, perfecto. Bueno, yo voy a entrar con una pregunta que es, ¿cuál es la importancia de tener una visión corporativa y cómo la toma de decisiones se va alineando hacia esa visión? De pronto, pues visión corporativa, pues habría que tratar de darle una connotación. Como cada empresa tiene distintas regiones, países, unidades de negocio, áreas de responsabilidad, pues llamamos una visión corporativa aquella que trata de abarcar todas las áreas geográficas de producto y de negocio de una compañía. Entonces, cuando una persona, por ejemplo, tiene a su cargo una planta o tiene a su cargo una unidad de negocio o tiene a su cargo un país en particular, pues esa persona dedica todos sus esfuerzos a sacar adelante esa responsabilidad que está delimitada que la empresa le ha dado. Cuando uno tiene una visión o un enfoque corporativo, tiene la responsabilidad de ver la empresa como, para dar una figura, como verla desde el espacio, donde en la visión que uno tenga de la empresa incluya todas las áreas, todas las unidades de negocio, todos los países y todos los entes que hacen parte de una compañía, desde los accionistas, junta directiva, comités de negocio, comités de planta. El tener esa visión corporativa es una gran responsabilidad. Toma mucho tiempo poder llegar a tener visión corporativa. Se necesita que las juntas, los presidentes o los accionistas, como un voto de confianza a una experiencia o a una capacidad de opinión, le permitan a una persona tener una responsabilidad corporativa. Entonces, en las empresas son pocas las personas que tienen esa responsabilidad corporativa. ¿Qué ventaja tiene tener una visión corporativa? En que al saber uno dónde hay algo que está bien y dónde hay algo que está mal, uno puede redireccionar recursos, así sean físicos, así sean económicos, pues porque a la persona que tenga una responsabilidad corporativa, en teoría le debe caber el grupo económico en la cabeza. Y entonces puede dar opiniones sin importar que sean o no de su área en particular. En el caso mío, uno acaba participando en compras de compañías, en ventas de compañías, en nombramiento de gerentes de país, en nombramientos de gerentes de negocio, en consecución de recursos, en trámites con entidades gubernamentales. Acaba uno teniendo por responsabilidad en todo. Y esa habilidad, pues la acaba uno aplicando. En tiempos recientes, por ejemplo, me dediqué a ayudarle a la compañía a modernizar su planta de tratamientos de aguas residuales. Y usted dirá, ¿y eso qué tiene que ver con el financiero? Le digo, no, nada. Pero tiene uno capacidad de gestión, ¿sí? Entonces me permitió avanzar en la contratación con la compañía que hizo ese trabajo, me permitió interactuar con las entidades del Ministerio de Medio Ambiente, con las entidades medioambientales del departamento donde estábamos montando esa planta, etcétera, a manera de ejemplo. También tomamos la decisión de vender la operación en 4 países hace un año. Me tocó interactuar para ayudar a que esa operación se pudiera hacer. Entonces, el tener una visión corporativa le permite a uno ayudar en temas de gran magnitud o de gran alcance en la compañía. Sí, señor. Ahora quiero preguntarle cómo logras que tu equipo de trabajo se alinee con esa visión, Se hagan quedó con... parte de cumplir la empresa. Bueno, mire que parte de lo que estoy hablando es que
cuando hay responsabilidad corporativa, no es suficiente que el equipo directo se alinee para lograr un objetivo. Cuando uno tiene una responsabilidad corporativa, debe lograr que el equipo de uno y las otras áreas y los otros equipos se alineen en la consecución de un objetivo. Entonces, cuando uno tiene una responsabilidad corporativa, tiene que ser capaz de ir mucho más allá que sus propias áreas a cargo. Si yo no logro que una cabeza de una operación industrial o que una cabeza de una unidad de negocio o que una gerencia de país se alinee con una búsqueda de una estrategia corporativa, con que yo haya logrado que mi tesorero o mi gerente de planeación o mi gerente de sistemas se alineen, si yo no logro que las otras áreas se alineen, no se va a conseguir el objetivo. Entonces, la responsabilidad corporativa va mucho más allá que las propias áreas a cargo. ¿Y cómo uno logra que se alineen? Pues planteando de una manera clara los objetivos, estando haciéndole seguimiento a las tareas y no parar de hacer el trabajo hasta lograr el resultado, ¿no? De paso, pues mantener a la gente motivada, a la gente tratada con respeto y, y hacer que para ellos, como para uno, como para la empresa, sea lograr ese objetivo trazado. Y ahora que nos metimos como un poco por el lado del equipo de trabajo y cómo liderarlos, quisiera saber qué dilemas éticos has tenido, digamos, con un grupo de trabajo en las experiencias que has tenido y qué dilemas éticos has enfrentado y cómo los has logrado o cómo es la forma correcta de solucionarlos. Así que gracias a Dios los dilemas éticos no se presentan todos los días, ¿no? Y uno pues tiene que estar tranquilo y abierto para resolverlos. Yo diría que una de las recomendaciones que yo le haría a una persona o a un profesional o a un funcionario cuando se enfrente a un dilema ético es, por un lado, tener una clara posición personal frente a ese dilema ético. Esto es estar seguro de que no va a caer en una trampa ética, si es que la trampa es una tentación que le han puesto a la persona. A veces los dilemas éticos son un poquito distintos y se le plantean es a la empresa. Entonces le aparece un dilema ético a la empresa y uno debe pensar siempre en que ante ese tipo de situaciones uno no debe dar el brazo a torcer, porque puede que uno obtenga un beneficio en el corto plazo, pero está atentando contra la imagen, contra el futuro de la compañía o le está abriendo la puerta a que algún otro empleado diga, pues si la empresa lo hizo, ¿por qué no lo voy a hacer yo? También es muy importante cuando hay dilemas éticos, contarlos, destaparlos. O sea, cuando hay dilemas éticos, no es un problema de fulano de tal, es un problema de la compañía. Entonces hay que de inmediato ascenderlo a la presidencia, ascenderlo a la junta, ascenderlo a los accionistas de la compañía. Porque la mayoría de las veces el dilema ético no es de uno, es de la compañía generalmente. Y se resuelve así, se resuelve, por un lado no cayendo en la tentación, por otro lado no dejando que se dé la situación y por otro lado ascendiendo el tema. En el caso de Levapan tenemos un comité de ética que se reúne una vez al mes y que recibe información a través de una plataforma independiente de la compañía, donde cualquier persona puede hacer llegar una queja ética. Y eso está diseñado para que la persona que plantea la queja ética tenga la tranquilidad de que no le va a pasar nada. O sea, de que puede plantear la queja ética. Pues porque las quejas éticas son tan diversas que uno pues acaba ni sabiendo cómo, por dónde va a brincar la liebre.
Vale, bueno, en cuanto a esto que tiene que ver con el personal, yo quisiera saber cómo tú realizas una correcta motivación al equipo de trabajo y qué elementos tienes en cuenta al momento como de dar motivación al equipo de trabajo para que no se presenten estos dilemas y en general para tener una unión. Pues esto ya es como teoría de recursos humanos, pero digamos que cuando uno ha tenido bastantes áreas a su cargo, pues lo primero es la comunicación. Si la gente siente que uno da instrucciones claras con suficiente información para que la puedan ejecutar de manera correcta, entonces eso genera una relación directa y de respeto y de motivación a la gente, que sabe que su jefe sabe de lo que está hablando y los está dirigiendo de manera correcta. ¿Qué más motiva? Pues que la gente sienta que el jefe se involucra en el trabajo de las personas. No es que dio una orden por allá y se largó, y después va a los 8 días a cobrar la factura sin haberlos ayudado, sin haberlos apoyado. Entonces, estar pendiente de la ejecución de las instrucciones, pues genera una relación pues, cercana con los colaboradores. Pues sin duda, tener una remuneración justa con relación al resto del mercado también genera motivación. Las personas, sobre todo la gente más joven, está todo el día comparándose interna y externamente en la parte salarial. Entonces, una remuneración justa y adecuada, tanto en los comparativos internos como externos, pues mantiene a un equipo motivado también. Hacer reconocimientos de los trabajos de los equipos, no robarse el mérito de los logros de los colaboradores. Hay muchos jefes que van arriba a las reuniones de los jefes a sacar pecho con un trabajo que hizo un colaborador. Eso le duele a la gente. Si uno llega a un foro arriba y dice, aquí les traigo a fulano y a sutana que hicieron este trabajo, lo van a presentar. Entonces, imagínense, no solo no se les robó la idea, sino que les dio la oportunidad de ellos mismos lucirse y hacer la presentación. Eso también pues genera pues un gran compromiso y un gran trabajo en equipo. Habrá mucho que decir más en relación a tu pregunta, Dianita, pero hay algunos tipsitos sobre eso. En Muchas cuanto a los gracias. grupos de trabajo, quería preguntarte, en cuanto a los grupos de trabajo, sabemos que en estos tiempos es importante la integración y estamos mucho con el tema de la inclusión también de la gente, ¿verdad? Quisiera preguntarte qué tan importante es para ti tener un grupo de trabajo diverso. Pues yo creo que uno debe tener un grupo de trabajo diverso en cuanto a las competencias y a los conocimientos. Porque es que las empresas tenemos una responsabilidad muy grande. Entonces, yo no ando buscando personas ni por el color, ni por la religión, ni por la altura, ni por nada de eso. Uno tiene una responsabilidad y la tiene que cumplir en función de las capacidades y las competencias de las personas. Entonces, la diversidad para mí proviene es de la diversidad de competencias, no de las otras diversidades, porque si yo me pongo a tratar de llenar todas las otras diversidades, no voy a poder cumplir con la responsabilidad que tenga en la compañía. Entonces, para mí, la diversidad se debe suplir, pero por la diversidad de competencias que se requieran para cumplir un trabajo. Ahora, en este mismo tema, ¿cómo le aseguramos a esas personas, a ese grupo diverso, digamos, cómo le aseguramos esa integración a los grupos? Sabemos que aunque a pesar de que los jefes los integren por sus conocimientos, también pueden ser discriminados en su mismo grupo de trabajo. ¿Cómo evitamos esto? Pues mira, yo creo que ese tema de discriminación y tal, en el mundo real empresarial, no es una inquietud ni un tema que vivamos. O sea,
Eso es un tema que está de moda en el tema político, en el tema de los jóvenes, pero en el mundo empresarial no se habla de eso. O sea, la verdad, lo que yo llamo acá el mundo real está muy ajeno a eso. Nadie está pensando dentro de la empresa en discriminar a alguien o algo. O sea, no, eso no es algo de nuestro léxico ni de nuestro día a día. Entonces, te digo la verdad, en más de 40 años que tengo trabajando, pues nunca he tenido que abocar ese tema. O sea, no porque no exista, pero es que por lo menos en la empresa donde yo he trabajado, no se habla de eso, ¿no? Quizás lo único que yo mencionaría, y no porque ustedes sean unas señoritas, es que cada vez más me ha tocado trabajar con un mayor número de mujeres, ¿sí? Y lo que sí me atrevo a decir es que las mujeres, en mi experiencia, son extraordinarias trabajadoras. Y de pronto yo discrimino, si es que discrimino, contra los hombres, porque muchas veces prefiero trabajar con mujeres, si es que eso se llama discriminación, ¿no? Porque las mujeres son demasiado buenas trabajadoras, ¿no? Pero la palabra discriminación, pues no sé, Javier, que nos está oyendo ahí, en el día a día laboral es que no es un concepto ni unos términos que, que existan. Y yo trabajo en empresas muy distintas, desde el mundo del acero hasta el mundo del turismo, hasta el mundo del papel, hasta el mundo de la comida. Se habla más de eso en la calle que acá, ¿verdad? El mundo real empresarial es un mundo que no tiene en general ese tipo de preocupaciones. Estamos preocupados porque los productos se vendan, porque la gente tenga trabajo, porque la empresa dé utilidades y sea sostenible. Esos son los temas normales de la agenda de una empresa. Los otros son temas pues, que a lo mejor se viven en la calle o en el mundo académico, pero en el mundo real muy poco, le digo la verdad. Vale, perfecto. Bueno, ahora vamos a cambiar un poco el tema. A mí me gustaría conocer un poco las características que debe tener un líder. Estoy de acuerdo a tu experiencia que ya has tenido en todas las empresas que has estado. La verdad que como ustedes son estudiantes de último semestre, pues todas las preguntas son difíciles, ¿verdad? Pero yo estoy tratando pues Así es. de dar respuestas simples, porque como dicen muchos entrevistados, qué buena pregunta. Es que cuáles son las características para ser un buen líder. La verdad que primero, pues uno no sabe si uno es o no un buen líder. De pronto, pues por tantos años de trabajo en cargos altos, pues podría uno pensar que más de uno ha pensado que uno es buen líder. Pero pues voy a tratar de sacar ahí de atrás de mi cerebro algunos tips de cosas que pueden llevar a que alguien sea un buen líder. De pronto un buen líder es alguien que le aporta a su empresa resultados positivos, ¿no? El mundo empresarial es el mundo de los resultados. Y si uno ha trabajado en una empresa y que ayuda a que a la empresa le vaya bien, probablemente uno en esa empresa lo consideren un buen líder. Y si uno ayuda a que a la empresa le vaya mal, probablemente van a mirarlo como un mal líder. Entonces, el generar o ayudar a que los resultados de la compañía sean buenos puede ser una característica de un buen líder. Otra característica del buen líder probablemente amarra un poco con esa pregunta anterior de tener una visión corporativa. Entonces, probablemente un buen líder puede ser alguien al que le quepa o toda la empresa en su cabeza o la parte que le hayan encomendado en su cabeza. Entonces, si yo quiero decir que mi tesorero es un buen líder, probablemente es porque toda su responsabilidad de tesorería le cabe en la cabeza. O si yo digo que el que maneja los recaudos es un buen líder, es porque pues, los recaudos están funcionando muy bien y le cabe toda el área comercial y de recobros en la cabeza. Y ya a nivel más alto, pues vuelvo a eso, al que le quepa toda la empresa en la cabeza y ayuda a que los resultados sean buenos, probablemente lo van a definir como un buen líder.
Un buen líder también podríamos decir que es aquel que logra que las personas de una organización sigan sus directrices. O sea, si yo logro que mi equipo o que las personas de la compañía hagan lo que se supone deben hacer para que a la compañía le vaya bien, pues esa persona es un buen líder. Si genera esa credibilidad en las personas de la compañía, con seguridad es un buen líder. Un buen líder también podría ser alguien que pueda comunicarse a todos los niveles. Porque yo que me gano si cuando yo hablo con la junta o con los dueños, los engolosino y les hablo bonito, pero cuando voy a hablar con mi gente o con la gente de más bajos niveles, los trato mal o no les sé llegar. Probablemente, el, y ahí puede caer la palabra, la pregunta de Luis Alejandro, puede haber discriminación. Entonces, el buen líder también es aquel que no discrimina, sin importar los niveles de los empleados de la compañía. A todos los trata por igual. Al de más arriba, al del mismo nivel y al de más abajo. Ahí te di algunos tipsitos. La respuesta puede ser mucho más larga, pues, pero ahí hay algunos de los pilares de la esencia de un buen líder. Sí, sabemos que en ese tema se puede profundizar bastante. Quisiéramos irnos como por otro tema. Sabemos que tú en tu cargo y en todos los cargos que has tenido que enfrentarte a varias decisiones o toma de decisiones complejas para decidir el rumbo, bien sea de algún proceso o de algún cargo, alguna persona. Quisiera saber cómo te preparas para realizar esta toma de decisiones complejas y qué elementos tienes en cuenta para que esta toma de decisiones sea correcta. Mira que cuando uno enfrenta en un día laboral o en una semana o en un periodo laboral una decisión compleja, pues lo primero es uno prepararse mentalmente para que lo afecte lo menos posible, porque si uno se deja afectar demasiado, se enferma, ¿no? Eh, las personas que logran ser líderes grandes arriba, un presidente, un ministro y tal, probablemente una de las características que no es que sean fríos, pero tienen que lograr de que una situación difícil no los destruya. Entonces tiene que tener el hígado y el estómago para poder manejar la situación difícil, sin que lo enferme. Entonces, esa definición es un poco extraña, como todo el mundo no ha tenido ese tipo de responsabilidad, pues no lo entiende. Pero el que es hipersensible nunca podrá llegar arriba en términos de liderazgo. Porque si va a mantener enfermo, pues cuando lo toquen y lo nombran arriba, porque no sabe sobrellevar situaciones difíciles. Entonces, esa es una posible característica. La otra es analizar profundamente la situación que tiene que manejar. Y analizar profundamente es ver todas las repercusiones, escenarios posibles, de qué pasa si esta situación sale bien, qué pasa si esta situación sale mal, y tener un mapa mental completo de la situación compleja que va a manejar. Hay otra característica que no siempre se puede manejar al 100%. Javiercito y yo tenemos varias experiencias de esas, pero yo trato de manejar situaciones difíciles con la verdad, poner la verdad por delante. Generalmente cuando uno pone la verdad por delante, esa, esa acción le ayuda a manejar la situación difícil. No, no poner a inventar cuentos, ni a inventar disculpas. No, no. Uno pone sobre la mesa la verdad verdadera de la situación o del problema que está enfrentando o afrontando. Y por último, pues tal vez perseverar hasta cerrar el caso, ¿no? No salir corriendo, pues porque si usted sale corriendo una vez ante una situación difícil, en su trabajo o en su vida, pues nunca lo volverán a invitar a que resuelva situaciones difíciles. Entonces,
la acumulación de hits, de home run, de bateos positivos, pues va dando experiencia, dando imagen de asertividad en el manejo de las situaciones. Y pueden ser de todo tipo, pueden ser comerciales, pueden ser laborales, pueden ser de negocios. Es que uno nunca sabe por dónde va a brincar la liebre de una situación difícil, ¿no? Y si uno aplica un poquito algunos de estos principios que les he dado, probablemente pueda salir airoso de la resolución de esos problemas. Vale, bueno, yo tengo una pregunta, es más hacia el tema de cómo prevenir escenarios futuros, cómo te preparas con tiempo o ya sea en un momento en el que sea inesperado em, un riesgo que se pueda presentar, ¿cómo lo previenes? Te voy a decir una frase que yo aplico en mi vida personal y laboral. Lo primero que hago es que pensar o imaginarse que va a pasar lo peor para que pase lo mejor. Apréndasela ahí. Entonces, si usted se prepara para lo peor posible, generalmente lo peor no sucede. Entonces, si a usted le pasó la mitad de lo malo que usted se había imaginado, ya usted salió adelante. Entonces, esa frase la aplico todos los días de mi vida. O sea, y la aplico en mi vida personal y en mi vida laboral. Imaginarse que va a pasar lo peor para que pase lo mejor. Habrá muchas otras trucos de viejo zorro, pero ese sí se los doy gratiniano, ¿no? Además, hay otra que también me gusta. El 91% de las cosas malas por las que uno se preocupa no suceden. Entonces, si uno aplica eso, pues el 91% de las veces uno no se preocupa, ¿no? Y pónganse a pensar en cosas que les hayan pasado en la vida. Ustedes estuvieron un mes pensando, ¿qué voy a hacer? Voy a perder estas 3 materias, voy a perder el semestre, mi papá no me lo va a poder pagar. Y pum, pasaron el semestre. Se hubieran ahorrado esos 30 días de sufrir, pero no, el 91% de las cosas por las que uno se preocupa no sucede. Ahí van 2 tipsitos gratis. Listo, súper. En cuanto, cuando tienes que diseñar estrategias para enfrentar estas situaciones difíciles, eh, ¿qué elementos tienes en cuenta para diseñar una estrategia? Lo que pasa, Luz Alejandra, es que como depende tanto del tipo de la situación difícil, ¿cierto? Entonces, cada situación difícil presupone una estrategia distinta, ¿cierto? Si estoy hablando de un tema comercial es una cosa, si es de un tema laboral es otra cosa, si es un tema de negocios es otra cosa. Voy a poner sobre la mesa un ejemplo. Marzo del 2020. Cerraron el mundo, ¿cierto? 2.300 personas dependiendo de Levapam en forma directa. Mi responsabilidad es el área financiera. Nadie sabía si el mundo iba a estar cerrado por 1 semana, por 3 semanas, por 6 meses o por 1 año. Yo no sabía si íbamos a vender más o íbamos a vender menos. No sabíamos si íbamos a poder fabricar o no íbamos a poder fabricar. Es una situación difícil, ¿no? La palabra que enmarcaba esa situación se llamaba incertidumbre. Entonces, me puse yo a pensar, allá encerrado en mi casa, ¿qué puedo hacer yo desde mi conocimiento y mi experiencia para mermarle a esa incertidumbre? Y yo dije, ¿qué es lo peor que le puede pasar a una compañía en este momento en el mundo? No le va a pasar a cualquier compañía del mundo. Y yo dije, no, pues lo peor que le puede pasar ahorita es que quede sin plata. Que quede sin plata, pues sí. Si yo me quedo sin plata, ¿con qué voy a pagar los sueldos? ¿Con qué voy a pagar los impuestos? ¿Con qué voy a pagar la nómina? Y entonces, y si yo actúo despacio y los demás que tengan la misma situación que yo, que era todo el planeta,
se me adelantan, tengo que actuar muy rápido. Y me fui a los bancos, pues virtualmente, porque no podía salir de la casa, y conseguí caja para funcionar de marzo a diciembre. Ahora yo dije, ahora sí que se venga la pandemia. Yo ya tengo plata en la caja para sobrevivir. Y fue la forma primaria en que desde mi responsabilidad afrontamos el tema. ¿Qué pasó después? Pues que la gente, si los empleados nuestros pudieron seguir yendo a las fábricas, siguieron fabricando la levadura, siguieron fabricando la gelatina, siguieron fabricando los enlatados, y la plata no se necesitó, pues se la devolvió a los bancos. Pero si se hubiera necesitado, a la compañía no se hubiera acabado. Entonces, en particular, esa fue, por ejemplo, una forma en que me preparé frente a una incertidumbre gigantesca, de que no se sabía qué iba a pasar, ¿no? Pero habrá muchas otras anécdotas de cómo hemos enfrentado situaciones complicadas. Hay de muchos tipos. Imagínense que usted está sentado acá y le llega un funcionario de la DIAN y le dice, le encontré esto o aquello. Entonces, ¿uno qué hace? Pues analiza el problema y prepara la mejor forma de explicarle al funcionario de la DIAN cómo salir adelante de eso. Ese es otro ejemplo normal de la vida de la vida de un empresario en el mundo. Y así sucesivamente, que los problemas son demasiados, pues. Yo no creo que uno Don le... Oscar, don Oscar, si quiere comentar lo del paro del año pasado. Pues el año pasado bloquearon todas las entradas y salidas a las principales ciudades de Colombia. En particular a nosotros nos bloquearon todas las entradas y salidas de la fábrica de Tuluá. ¿Y qué hacíamos? Pues conseguimos alquilar aviones pequeños de 3, 4 toneladas de capacidad. Todo lo que fabricamos en la fábrica de Tuluá lo montábamos en esos avioncitos pequeños y lo llevamos a Bogotá y a Cali para de ahí mandarlo al resto del país o al resto del mundo. Todos los vuelos que hicimos desde ahí, valía más el vuelo que la mercancía que llevaba. Pero no dejamos a 5 países sin levadura, no dejamos a 5 países sin pan, no dejamos a Colombia sin pan y nos dimos la pela. ¿Cómo resolvimos el problema? Con una creatividad aérea, pues por decirlo menos. Un cliente nuestro que es una multinacional de alimentos, por ejemplo, con ella, le despachamos levadura desde la fábrica nuestra en un helicóptero. Sí, nos costó una plata muy, muy grande. No le ayudó a los resultados, pero no perjudicamos a los clientes. ¿Ahí qué priorizamos? Al cliente. ¿Ahí a quién priorizamos? Al consumidor final. Imagínense ustedes que durante mes y medio los colombianos se hubieran quedado sin pan. Pues nos dimos la pela y no pasó, ¿no? Y así, pues, como les digo, todos los días aparece una situación difícil a resolver. Y por eso decía que a nosotros no nos pagan por trabajar, sino por resolver situaciones difíciles. Eso es más o menos lo normal de la vida en una empresa. Vale, ya para llegar al final de esta entrevista, que es muy enriquecedora y llena de mucho aprendizaje para nosotros. Más que hacerte una pregunta, es más como pedir un consejo para nosotros los jóvenes que hasta ahora estamos como entrando a ese mundo laboral y que nos estamos encaminando como hacia un camino de una empresa, de ser líderes. ¿Qué nos aconsejas? Pues tantas cosas les podría decir, pero voy a tratar de decir algunas pocas prácticas. Primero, que la vida estudiantil y la vida laboral son dos mundos absolutamente distintos, ¿no? Entonces, que preparen mentalmente porque el día que ya ustedes tienen el diploma y se van a enfrentar a la vida laboral, todo lo que uno creía al lado de allá, al lado académico, el mundo real es completamente distinto. Segundo,
que estén dispuestos a aprender todos los días, con humildad absoluta, que ojalá cuando escojan los trabajos, no lo escojan solamente porque la empresa sea buena, sino que se aseguren que el jefe que van a tener sea bueno. Yo no sé por qué, yo también tengo hijos de las edades de ustedes y no siempre los jefes son buenos. Yo no sé por qué. eh, Escojan la empresa y el jefe en la medida que puedan. ¿Qué más? Los muchachos hoy en día quieren trabajar 1 o 2 años y se van para otra empresa porque le pagan 2 pesos más. Nosotros fuimos criados de una manera completamente distinta. Hacer carrera tiene sentido. Ir pasando por distintos puestos en una compañía tiene sentido. Pero pues los millennials tienen una mentalidad completamente distinta. Entonces, si usted me pide un consejo, Dianita, pues sí cambien de trabajo, pero no cada 2 años. Pues, sino cuando tenga sentido en un crecimiento que aprovechen lo que ya aprendieron en el trabajo anterior y que estén tranquilas de que van a aprender mucho más en el lugar de trabajo. No paren de prepararse. Sale uno graduado de la profesión y hoy en día ustedes compiten contra un mundo de jóvenes que tienen posgrados y que tienen de todo. Los posgrados ayudan, sirven mucho, pero no son todo. Yo creo que la experiencia laboral a veces es más que un posgrado. Entonces, si hagan posgrados, no paren de prepararse, pero, pero no paren de prepararse también en el día a día del trabajo. Gocen el trabajo. Donde estén trabajando y no gocen, ahí sí váyanse para otro lado. Porque el trabajo es tan duro que hasta le pagan a uno por hacerlo. Entonces, gócense el trabajo. Cuando uno se goza el trabajo, acaba no trabajando, porque uno está gozando y se puede. Yo después de tantos años me atrevo a decir que pocas veces he trabajado en sitios donde no esté gozando. Entonces traten de disfrutar el trabajo. No se dejen tentar. Entonces, una pregunta que ustedes me hicieron. Nunca se dejen tentar por una mala propuesta personal o económica. Nunca. No se dan ante eso. El tener un comportamiento ético siempre en el largo plazo triunfa. Siempre. Entonces, sean rectos. Tenemos que cambiar esa mentalidad en nuestro país de tanta gente que por el dinero ha hecho de todo. Y por eso estamos tan fregados. No solo en la empresa, sino en los gobiernos. Si todo el mundo fuera ético y recto, este país sería distinto. Bueno, pues como Vale, para no pues seguir, continúa. no, Bueno, pues pues yo creo entonces ya para finalizar, pues primero que todo de antemano darte las gracias a Oscar Javier y por supuesto a Javier por la gestión que hizo, por permitirnos este espacio para la realización de esta entrevista y por hacernos ver un poco estos conceptos aplicados ya a lo que es la vida real en una organización. que con mucho gusto, pues la verdad, Mucho nunca gusto. me había pasado esto en la vida, que un par de estudiantes quisieran preguntarme una hora cosas como las que ustedes me han preguntado, pero me parece chévere que lo hayan hecho. Ojalá yo en los pantalones de ustedes hubiera tenido hace 40 años a quien preguntarle lo que ustedes me han preguntado. Y pues las he acompañado con mucho cariño y con mucho gusto. Espero que les sirva de algo todo lo que les he contado hoy.
Sí, muchísimas gracias. Y no solo nos va a servir a nosotras, sino también a todas las personas que vayan a ver este video, porque va a estar montado en YouTube. Igual sí, fue una experiencia bastante enriquecedora. No siempre los conceptos que te enseñan en las universidades se aplican tal cual como te los enseñan en la vida laboral. Por eso era tan importante como coger a una persona con tu experiencia y ya con tu cargo para saber cómo en verdad es que se está aplicando esto a la vida real. Bueno, espero que sea de utilidad para muchos jóvenes. Y muchas gracias pues por haber aceptado escucharme a mí durante todo este rato. Bueno, muchas gracias a todos y don Oscar, muchas gracias por el espacio que nos Muchísimas permitió pues, gracias. para que Diana y Alejandra Bueno, cumplieran su labor. Gracias. hasta luego.